Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeras senadores, empiezo por celebrar que el senador Pablo Gómez coincida con un servidor y con la senadora María Los Ángeles Moreno. Sería muy malo que no lo hiciera. Y sería muy malo que no lo hiciera porque, como usted mismo ha señalado, cuando en el año 97 el PRI perdió el control de la Cámara de Diputados, fue usted, junto con otros actores políticos, quienes en el llamado G4 concibieron el nuevo concepto de cómo se organizan el Congreso de la Unión, lo que hoy llamamos la Junta de Coordinación Política. Y se vería usted muy mal si no estuviera a favor del proyecto de dictamen, y se vería aún peor si tratara de sabotearlo en cualquier subterfugio jurídico. Lo que estamos planteando en el debate y en el dictamen que hoy tiene la Comisión del Distrito Federal a consideración del Pleno es que lo que es bueno para el Congreso de la Unión sea bueno para la Ciudad de México, que si es bueno y es saludable para la vida política nacional que el diputado del PRD, Armando Ríos Peter, presida la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, no siendo la mayoría absoluta la del PRD en diputados, ni siquiera siendo el PRD la segunda fuerza política, sea válido que en la Ciudad de México otras fuerzas políticas distintas al PRD, en el supuesto de que el PRD no tenga la mayoría absoluta, tengan esa misma posibilidad. Nosotros no estamos planteando nada a la Ciudad de México que no exista ya como una realidad al día de hoy en la Cámara de Diputados y como una parte de la legislación en la ley orgánica del Congreso de la Unión para la Cámara de Diputados. Cierto es que hay una diferencia aquí en el Senado, donde para encabezar la Junta de Coordinación Política se requiere un porcentaje mínimo del 25%. Pero también es que en esta Cámara no necesitamos de cambiar la ley para haber depositado en el senador Navarrete una responsabilidad tan alta como la de dirigir la mesa directiva, sin estar obligados por ley. Y eso también compromete moral, ética y políticamente al grupo parlamentario del PRD, porque han recibido un trato de pluralidad y de alternancia de esta Cámara de Senadores que no han sabido honrar en la Asamblea Legislativa donde han sido mayoría. Sobre el argumento del senador Gómez simplemente diré que lo escuché con atención, pero que no lo comparto. El Estatuto de Gobierno es la carta política de la ciudad. El Senado y el Congreso de la Unión tienen toda la facultad para hacer la definición jurídica política de cómo se manejen los órganos de gobierno de la Ciudad de México. No solo porque tienen facultades residuales y reservadas, sino porque es una facultad que aparte ya ejerció el Congreso de la Unión. No es esta la primera vez que modificamos el Estatuto de Gobierno, ni siquiera es la primera vez que se discute en este Pleno un tema que tenga que ver con el Estatuto de Gobierno y con la materia legislativa. El argumento del senador Gómez cae como su propio peso. Dice, no podemos definir la rotación en la Comisión de Gobierno. Claro que podemos. Estábamos definiendo en un instrumento todavía superior, como es la Constitución, el porcentaje de la cláusula de gobernabilidad para la Ciudad de México. Y se votó a favor aquí. Y también es un asunto que tiene que ver con la integración legislativa de la Asamblea Legislativa. Y en ese momento nadie vino a traer ese argumento. Y cuando también se discutieron aquí los partidos locales en otro proyecto de dictamen, tampoco se dijo que esa era materia electoral y reservada en la base primera del 122 para el Código Electoral del DF. No se equivoquen, compañeras y compañeros. Lo que hace el Congreso de la Unión es en el 122 y específicamente en el Estatuto de Gobierno, que es la Constitución en términos jurídicos de la ciudad, definir la naturaleza jurídico-política de los órganos de gobierno de la ciudad. Y esta Cámara de Senadores, cuando menos el grupo parlamentario del PAN, cree que ya es hora de que la transición y la alternancia lleguen a la Asamblea Legislativa como órgano de gobierno encargado de la función legislativa de la ciudad. Y puede ser válido que llegue por la vía del Estatuto de Gobierno. Podría llegar inclusive por la reforma expresa al 122, pero nos parece que el Estatuto es la manera más clara y que en una reforma política que se dé para la ciudad tendría que respetarse lo que en este momento ya se ha plasmado en el proyecto de dictamen. Es cuanto, señor presidente.